Buenas noches, es un gusto tenerlas en este momento para esta reunión, que es con el objetivo de hablar sobre lo que es el currículo integrado. Nosotros somos alumnas del doctorado de Educación Especial y me gustaría presentarlas a cada una de ustedes. Tenemos aquí la presencia de la maestra Vero Somoano, la maestra Nancy Rivera y la maestra Miroslava Tavitas. Una servidora, soy Claudia Villa Bermúdez y soy psicóloga, intérprete de la lengua de señas en la Ciudad de México. Pues vamos a lo que nos corresponde y vamos a empezar. Maestra Vero, nos daría mucho gusto que nos pudieras ayudar con este tema sobre lo que es el currículo integrado a partir de las aportaciones tan valiosas que hizo el doctor Jurjo, un español muy reconocido y que parece como un tsunami lo que nos aventó el doctor. Si pudieras apoyarnos, ¿cómo aplicar un currículum integrado en diversos contextos y niveles educativos? Bueno, buenas noches. En primera, a mí me gustaría comentar algo que me llamó mucho la atención de la conferencia del doctor Jorge Torres. Es acerca de lo que es el currículum como una construcción de una casa perfecta. Sin embargo, en la realidad hemos visto que esas carencias que se tienen precisamente en una estructura, a veces nos hace ver que tenemos que hacer cambios y modificaciones, y a eso se refiere lo que es el currículum integrado. El currículum integrado siempre nos va a solicitar que tengamos experiencias o unidades significativas en las cuales pueda haber enlaces de más conocimientos. Es una forma de cómo podemos empezar a plasmarlas en las aulas o en las escuelas. También nos habla sobre estímulos cognitivos que sean de acuerdo a las necesidades de los niños. Yo creo que si consideramos las necesidades de los niños para poder establecer lo que realmente se requiere por contexto, yo creo que tendríamos mayores resultados. También nos menciona sobre enriquecer metodologías. Estamos viendo la educación muy fragmentada y al verla fragmentada por asignaturas no nos permite tener esa interdisciplinariedad que nos maneja el doctor Jorge Torres y que realmente sí hace falta. A veces creo que consideramos que los niños de manera por asignatura van a aprender y así no es. Por eso él menciona del cambio de las metodologías. Y algo que también hizo ruido es la cuestión de la capacitación o de la formación de los docentes. Sí menciona que la formación de los docentes tiene que ser constante, pero que tiene que ser algo que nosotros de alguna manera podamos tener más herramientas para poder aplicar este currículum integrado en nuestras aulas. En USAER, pues se requiere, ahora que estamos implementando todo lo del DUA, entonces yo considero que la conferencia nos deja muchos caminos para recorrer y para cambiar. Gracias, maestra Vero. Lo que dices es muy cierto, esto mirarlo como una construcción, una casa en construcción, así es la educación. Sin embargo, pareciera que cada construcción está aislada, así como lo mencionas en la fragmentación de la forma de enseñar, una asignatura por un lado, por otro, y ninguna articula con ninguna, ¿no? Pareciera como un gran rompecabezas al cual no le hallamos cómo estructurarlo. Cuando hablas de la capacitación, me parece muy puntual esa observación. No es suficiente tomar algún tallercito o alguna conferencia. Eso involucra una capacitación más profunda para poder realmente tener una estructura de una enseñanza que trascienda, ¿no? Creo que tu aportación es bastante interesante. Muy bien, continuamos. Nos gustaría ahorita que la maestra Nancy, que está por aquí, nos pudiera compartir una pregunta que también es como muy significativa. ¿Qué ventajas o desventajas implica aplicar este tipo de currículum integrado? Hola, buenas noches. Claro que sí. Bueno, una de las ventajas que considero en lo que es la implementación del currículo integrado es que ayuda a abordar todos los componentes, ¿sí? Ya sea de una asignatura, ya sea pues poder trabajarlas de manera interdisciplinaria también y de manera multidimensional. Y no nada más se aborda un solo tema, sino que vamos a ir conociendo, ¿sí? En cierta asignatura qué aprendizajes esperados se relacionan con otras asignaturas y bueno, eso sería una de las ventajas porque nos va a permitir construir en nuestros niños pues que ellos desarrollen sus aprendizajes, sus conocimientos y que sean capaces de poder resolver las problemáticas que se le presentan, ¿sí? De una manera más práctica, más vivencial. Otra de las ventajas que considero también muy importante que podemos abordar
pues ahora sí, de manera más directa las problemáticas que se presentan en la escuela, ¿sí? Ya sean situaciones, a lo mejor de rezago escolar o alguna otra problemática, ¿sí? Que tenga que ver a lo mejor con lo social. También esos temas los podemos abordar en la escuela y creo que sería algo muy enriquecedor porque estaríamos como que tratando de eliminar o disminuir esas barreras que también estamos enfrentando en la escuela. Una de las ventajas, bueno, del currículo integrado, pues diría que pues hay estados que implementan lo que son evaluaciones, ¿sí? Por ejemplo, OSI, por ejemplo, en primaria, ¿sí? Que pues ahora sí que marcan como que los alumnos tienen que ver en cierto tiempo ciertos aprendizajes esperados o haber abordado ciertos bloques. Entonces, pues a veces con un currículum integrado, pues a veces por los tiempos a lo mejor no vas a poder abordarlos todos, ¿verdad? Entonces, o le vas a dar prioridad más a algunos. Entonces, esta sería una desventaja. También en algo lo más cercano yo que visualizo en mi es, por ejemplo, también que vía supervisión se asignan evaluaciones, por ejemplo, para evaluar el primer momento, ya sea por zona o por sector. Y a veces en los sectores hay escuelas que rurales, que están en zonas urbanas, entonces aplicar una misma evaluación para diversos contextos, como que siento que pues también no es muy favorecedor, ¿sí? El que apliquemos este currículum integrado, porque al final del día ellos, pues ahora sí que el valor o los aprendizajes esperados, lo rescatan de acuerdo al puntaje, ¿verdad? Que hayan sacado los alumnos en esas evaluaciones escritas. Y al final del día, pues a ellos es lo que le asignan más valor, en realidad de lo que haya detrás de todo ese proceso evaluativo. ¿Sí? Entonces, como nos decía Julio Torres, en alguno de los obstáculos que nos enfrentamos es eso, ¿sí? Son pruebas que nos marcan las políticas, ¿sí? Que ya están establecidas y es muy difícil así como que de un día para otro quitarlas o moverlas, porque es una manera de que ellos brindan, pues ahora sí, su rendición de cuentas, ¿no? Es muy cierto lo que comentas, maestra Nancy, con relación a que tendría que ser, si fuera una ventaja, sería de abordarlo de manera interdisciplinaria. Pareciera que todos estamos aislados en esa casa, pero una casa con edificios muy, muy separados y no hay estructura. Es cierto, si esto fuera contextualizado a la parte en la que estamos viviendo, en ese contexto social, sería otra situación. La desventaja creo que es mucho lo que estás apuntando, que dar menos sería como más favorecedor. Creo que se saturan, se llenan por llenar contenido sin ver si realmente los alumnos están abarcando, no sin mencionar lo que es educación especial, que es en el ramo en la que las tres están, y que es muy fuerte ese espacio de trabajo, ¿no? Porque pareciera que es la parte menos estructurada. Yo le vería como desventaja lo que decía el doctor Curco. Es cierto, este contexto donde involucra más trabajo, y de repente el docente también huye al ver más trabajo, ¿no? Porque no se le explica cómo podría ser. Es como cargarle toda la responsabilidad al docente, pero a la vez lo que se hace es cargarle toda la responsabilidad al alumno, donde él tiene que cargar con los cambios, ¿no? Esto es una revolución lo que se tendría que hacer, ¿no? Desde hacer toda una integración, hacer todo un cambio, hacer una educación que sea como más reflexiva y no dar contenidos. Decía el doctor Gurjo muy atinadamente, se habla de una cuestión real, pero enseñamos en libros de texto que se vuelven obligatorios y no nos dan como el mayor movimiento, con imágenes que de repente son descontextualizadas de lo que estamos viviendo, ¿no? No es lo mismo Monterrey, no es lo mismo Sinaloa, no es lo mismo San Luis, no es lo mismo, son estados diferentes. Ciudad de México, aunque parece muy favorecida, no lo creas, también es como una situación muy complicada. Entonces, las ventajas y desventajas se tendría que hacer mucho trabajo. ¿Cuál es la ventaja? Que sería un pensamiento muy crítico. Yo les comentaba que los chicos siempre están esperando qué recibir, qué les vamos a dar, ¿no? Y cuando llegan ya a niveles de elegir una licenciatura, se quedan pasmados. Como siempre se les dijo qué era lo que tenían que hacer, qué es lo que tenían que memorizar, cuando tienen que elegir una carrera, no saben para dónde, porque esta parte de ese juicio, de esa capacidad de razonar, no la tenemos. Y eso es un impacto como bastante delicado, ¿no? Sí, bueno, ahí si me permites, Claudia, sí, perdón. Claro que sí. Yo creo que
la visión de lo que es la educación, ¿no? Aquí el doctor mencionaba esa parte de que a veces la escuela no está dando esas herramientas, ¿no? Se supone que nosotros vamos haciendo toda una formación integral, pero realmente cuando salimos o aunque no sigamos estudiando en nuestra vida, no aplicamos todo lo que aprendimos. Y pareciera que lo que aprendimos en historia no nos sirve para nuestra vida, que lo que aprendimos en biología no sirve para nuestra vida. Entonces yo creo que esa parte es muy puntual de que tenemos que tener una visión diferente de la educación. Y sí, es una gran responsabilidad del docente. Cosa cierta has dicho. En ese sentido, ¿algo quieres comentar, Miros? Quisiera comentar sobre lo que estaban comentando Nancy y Vero, y también tú, Claudia. Realizar nosotros un trabajo, ¿verdad?, de educar a los muchachos, pues como dicen, sí nos están dejando a nosotros todo el trabajo y a los alumnos a final de cuentas, y nos están dando unas herramientas que ni siquiera están basadas en ningún contexto. Todo eso está estandarizado. Desde los planes y programas no contemplan todos los contextos diferentes que hay en el país, incluso dentro de una misma zona escolar. La supervisión, no sé, 219 tiene todo el lado poniente de la ciudad. Bueno, en todo el lado poniente de la ciudad manda la misma prueba, por ejemplo. Y en esa misma prueba tampoco contemplan que todas sus escuelas están en colonias diferentes y todas tienen una problemática diferente, todas tienen un contexto social diferente en donde los niños se desarrollan y tienen diferentes necesidades. O sea, estamos educando simplemente por llenar papeles y por cumplir, digamos, los nuevos parámetros que desgraciadamente nos tocan aquí en México cada sexenio. Es un plan nuevo de trabajo y nosotros tenemos que cumplir con los parámetros que a las nuevas autoridades les parezcan adecuados. No tenemos ningún seguimiento ni ningún estudio profundo de lo que debe de ser la educación en cada contexto diferente en nuestro país y ya ni digamos en nuestra ciudad, porque pues si no lo hacemos a nivel país, ¿verdad? No lo construyen a nivel país y es un poquito más difícil que lo hagamos que lo hagan a nivel ciudad o a nivel sector, ¿verdad? Pero pues estamos nosotros tratando de nadar contracorriente y estas herramientas que nos dieron en la conferencia, tantas cosas que puntualizó el doctor, sí creo que sí tienen que ser un parteaguas en nuestra práctica, porque sí nos ha hecho pensar mucho y nos ha hecho reflexionar sobre cómo vamos a hacer nuestro trabajo de aquí en adelante, qué vamos a dar, pero qué vamos a pedir, que eso es lo más importante, tenemos que hacernos escuchar, ¿no? De alguna manera, y yo digo por el bien de todos. Aprovechando tu participación, me gustaría que si nos pudieras contestar, ¿qué pilar consideras más importante de los que habló el doctor Jurjo en su conferencia? Sí, claro. Yo creo que el pilar más importante del que él habló es el pilar del todo discurso sobre la sociedad en la que vivimos, porque creo que para que la educación sirva para mejorar las condiciones de vida del alumno y de su familia, los planes y programas deben estar basados o ser construidos primero de una forma interdisciplinaria, ¿verdad? Que tome en cuenta todos el alrededor, todo lo que rodea al alumno. Y también eso debe de considerarlo, ¿verdad? Todo lo que rodea al alumno, el lugar donde está, no sé, la zona en donde vive, tiene riqueza natural, riqueza social, no sé, las características del medio ambiente en las que el niño está creciendo, el lugar es agrícola, es industrial, a qué se proyectaría el niño a futuro, qué le puede servir, qué no. Entonces sí creo que el pilar para mí, el más importante debe ser ese, el todo discurso de la sociedad en la que vivimos. Si nosotros basamos, o nuestras autoridades basan sus planes y programas de una forma más sensible ante las necesidades de nuestros alumnos y también de nosotros como maestros, porque somos a fin de cuentas quienes estamos trabajando en ese medio, ¿verdad?, en el que nos tocó, yo creo que tendríamos mejores resultados y tendríamos tanto ellos, ¿verdad?, como nosotros, un tránsito por la educación básica mucho más amable que el que tenemos ahora y con resultados mucho más palpables. Lo que estás mencionando es que el niño debería de ser tomado y considerado en cuenta, ¿no? A partir de esto que dices, la sociedad en la que vivimos tiene que ser algo que no debemos de perder de vista. No es lo mismo un estado a otro, la región en la que se encuentra,
son cosas que tendríamos que pensar. Y retomando el comentario, que a veces esas pruebas estandarizadas, y en psicología se maneja mucho, una prueba cuando se estandariza, para que dé los mismos resultados, se tiene que aplicar en las mismas condiciones, aula, ventilación, estado de alimentación, todo, para que se tengan los mismos resultados. No ocurre lo mismo, son pruebas que llegan. Entonces, cuando no miramos cuál es el currículum, el niño se dedica a memorizar para acreditar un examen, y ya que acabó el examen, ya, como que se relajó todo y no sé dónde articular esa historia que parece, la materia de historia parece una materia que no tiene pies ni cabeza en ninguna de las etapas de los niños, desde preescolar hasta la preparatoria, porque se les ha enseñado de manera memorística, pero no de esa forma articulada que plantea el doctor Jurjo, ¿no? Desde el razonamiento, desde ver su aplicación. Te agradezco mucho. Quisiera hacerles una última pregunta y que pudiéramos contestarla. Déjenme borrar esto. Listo. En una sola palabra, ¿cómo definirían ustedes el currículum integrado? Si quieren contestarme, en una sola palabra, ¿cómo definirían el currículum integrado? Ok, empiezo. Sí. Bueno, en realidad para mí no es una sola palabra, sería como una frase muy cortita que es libertad de cátedra. Para mí el currículum integrado es libertad de cátedra porque te da la oportunidad de construir los andamiajes adecuados para poder tú enseñar al alumno lo que es necesario que él aprenda. Debemos de saber qué enseñar y para qué lo estamos enseñando, ¿verdad? Okay. Lo que él aprenda de acuerdo a la situación particular que vive y a su contexto en donde él se desarrolla. Muchas gracias, maestra Vero. Pues Nancy. para mí sería unidad, ya que une lo que es el aprendizaje social con el aprendizaje escolar y que de alguna manera fusionan en un solo individuo. Significa unidad de todas las personas que tenemos que hacer esa interdisciplina y como alguna vez alguien lo mencionó, no vernos como equipos fragmentados dentro de una institución. Todos somos maestros del centro y nuestra visión es el aprendizaje de los niños. Y por último, yo creo que es la unidad de todo lo que sabemos y todo lo que queremos que el niño logre. Es realmente llegar a ese aprendizaje situado para hacer pensamiento crítico dentro de nuestros alumnos y lograr que esa habilidad a través de trabajo en equipo, metodologías activas, que realmente tomen decisiones para su vida diaria. Por eso yo lo conceptualizo como una unidad. Perfecto. Maestra Nancy. Sí, muy bien. Bueno, yo lo definiría como flexible, ¿sí? ¿Por qué? Porque me permite, bueno, como maestra, me permite conocer el plan de estudio, ¿sí? El currículo, pues me va a permitir también como que buscar estos componentes que sean propios para poder aplicar en el contexto, ¿sí? Él también, esa flexibilidad también me va a permitir el poder aplicarlo a los alumnos de acuerdo a sus particularidades, ¿sí? Identificar cuáles son los niveles de logro que pretendo alcance. Sí, creo que, bueno, sería esa flexibilidad, ¿sí? De que yo como docente tenga esa libertad de poder aplicar con los alumnos en los diversos contextos en los que se desenvuelven. Ok, un poquito metiéndome en esta conversación, yo le anexaría como esa definición, el ser crítico y pensar. Creo que el currículum integrado habla a llevar tanto al docente como al alumno a pensar y a tener esa capacidad de criticar la información que recibe, no solo memorístico. Esta libertad de enseñar, sí, a partir de que el docente lo que está viendo en el contexto donde está laborando, que sí se debe de enseñar con urgencia y que aquello puede esperar un poquito más, ¿no? No guiarnos por lo que nos marca, esto se tiene que enseñar en este mes y en este y en este y en este, sino dar esa libertad de cátedra, esa unidad donde los equipos, es curioso que dentro de la docencia hay una fragmentación tal cual como se enseña, todo está fragmentado, es obvio que siempre estamos caminando de esa manera y cada quien cree que trabaja mucho y al final no jalamos nada, ¿no? Y esta parte de ser flexible, sí, a partir del contexto en el que nos movemos, en los niños que tenemos, en las escuelas que tenemos, ¿no?
Les agradezco muchísimo su participación. Esperemos que esto sea una pequeña semilla que aportemos dentro de la educación y en esos cambios que queremos. Muchas gracias a todas. Muchas gracias. Muchas gracias, muchachas.